cómo analizar desde cero. Ustedes saben que a mí no me gusta complicarme la cabeza pues analizando en temporalidades altas, 4 horas, 1 hora, 24 horas. Yo siempre he dicho que esa vuelta es hoy en día completamente innecesario y que lo único que nos hace el tema de la multitemporalidad o que les hace básicamente a las personas nuevas es enredarse, hacer una mala toma de decisiones y básicamente complicarse la vida, alargar su proceso de rentabilidad y a final de cuentas no lograr nada en esta vuelta. Bien, eso es lo que yo opino de la multitemporalidad. Ustedes saben que yo todo lo hago en 3 minutos, ¿cierto? Iniciamos directamente en 3 minutos. Lo que yo siempre hago, según mi metodología, es ubicar el último quiebre importante que se generó en la temporalidad en la cual yo voy a analizar y operar. ¿Listo? En este caso, ustedes saben que yo todo lo hago en 3 minutos, por ende voy a buscar los conceptos bases en 3 minutos y en la misma temporalidad de 3 minutos voy a ejecutar como tal mis entradas, ¿cierto? Entonces, yo me ubico en 3 minutos, apeñuzco básicamente un poquitico el gráfico, veo que el mercado viene en una tendencia medianamente alcista, entonces voy a darle focus a esta tendencia alcista y a partir de esa tendencia voy a comenzar a desglosar básicamente mi análisis. Sé que el mercado viene alcista, cuál es el quiebre que más, al cual yo le debo de dar focus para desglosar a partir de ahí mi análisis, el quiebre básicamente de este alto. Bien, el mercado quebró este alto, esta ruptura de este alto la vamos a llamar como el post de direccionalidad, este es el que básicamente predefine el tema de la tendencia. Bien, a partir de ahí voy a buscar entonces mi inicio de rango. Mi inicio de rango es básicamente ese punto de origen donde el mercado pasa de ser medianamente bajista a ser medianamente alcista y cuando el mercado se convierte medianamente alcista, que el mercado o el movimiento, perdón, alcista generó la ruptura básicamente de este bozo. Entonces, entendiendo esa vuelta, el mercado acá en este punto venía bajista, inclusive vamos a hacer un poquitico de zoom ahí. El mercado acá venía bajista, ¿cierto? Impulso retro, el mercado venía haciendo movimientos relativamente bajistas. Vemos que el bajo más bajo que el precio creó fue este bajo de acá. Por ende, como este fue el bajo, ¿cuál fue el máximo que lo creó? El máximo que lo creó fue este máximo creó este mínimo. Por ende, este se suponía que en su momento era el SSH de inicio de rango. Bien, el precio que hizo, el precio lo que hizo fue impulsar, retroceder, manipular. Miren que acá hubo una manipulación, un saque de liquidez. Bien, lo que hizo el precio fue después de manipular este alto, venir a quebrar este bajo y después de que quebró este bajo, vino y quebró nuevamente este máximo. Por ende, aquí habría otro SSH alcista. Aquí tendríamos un SSH alcista o un SSH básicamente bajista. Bien, pero entonces acá llegamos a la pregunta del millón. ¿Cuál de los dos es válido? ¿Es válido el uno o es válido entonces el 2? ¿Cierto? Es muy simple. Vamos a valer el que está más cercano al boss. En este caso es el número 2. ¿Por qué? Porque claro, puede que el uno, perdón, haya sido el punto de origen de todo, ¿cierto? Pero es que vemos que el quiebre, quien creó el movimiento, que fue a buscar básicamente el boss, miren que fue el número 2, ¿cierto? Porque cuando él generó el quiebre del uno, miren que él lo que hizo fue quebrar un nuevo punto bajo, volver a hacer una tendencia medianamente al bajista, ¿cierto? ¿Qué hizo el precio? Con la ruptura básicamente de este alto, él ya lo único que hizo fue desarrollar la tendencia que causó el quiebre básicamente de ese boss, de ese alto, pues ahí. Tenemos el eje CH de inicio, por ende vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto, vamos a eliminar esto y vamos a eliminar esto. ¿Por qué? Porque no nos interesa. Entre menos ruido tengamos en la pantalla, muchísimo mejor. Más decisiones vamos a tomar de mejor calidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este fue el movimiento que desarrolló la ruptura de este máximo, por ende, esta mechita sería mi punto mínimo. ¿Por qué? Porque fue el punto mínimo de cotización antes de que el precio desarrollara la subida que generó el SSH. Bien, entonces, esto es a lo que yo le llamo mi punto mínimo, ¿cierto? Tengo mi punto mínimo en esa parte. Ya tengo mi inicio, tengo mi punto mínimo, tengo mi voz de direccionalidad. ¿Qué me hace falta? Aparte, me hace falta buscar el SSH de cierre de rango. Tenemos el inicio, la apertura de este movimiento alcista. Tengo que buscar el quiebre que me indica el cierre de ese movimiento. O sea, ustedes saben que mi metodología, ¿por qué destaca? Mi metodología destaca porque lo que hacemos nosotros es que localizamos los puntos de orígenes que aperturan básicamente los impulsos y ubicamos los quiebres que cierran los impulsos y le dan aperturas a los retrocesos. Por eso es que nos va relativamente bien, ¿cierto? Entonces, SSH de inicio, voz de direccionalidad, punto mínimo. Me voy después de que el mercado haya generado el voz para localizar mi cierre. Muchos estarán preguntando, Michael, ¿usted por qué está marcando el voz hasta acá y por qué más fácil no lo marca acá?
porque yo siempre he dicho que para que un quiebre sea válido lo tienen que romper mínimo dos cuerpos de vela. Aquí tengo la ruptura de un solo cuerpo, necesito la segunda. La segunda se creó acá. Entonces, esta fue la vela que me confirmó, por ende, ahí se generó básicamente el quiebre. El mercado hace impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retro, impulso. Veo que el mercado aquí me generó una manipulación, bien, una manipulación, y cuando él me generó la manipulación vino y quebró básicamente este quiebre, es ese punto mínimo, perdón. Entonces ya digo, bueno, esa ruptura de ese punto mínimo es el ESSH de cierre de rango. Ya tengo entonces el ESSH de cierre de rango. ¿Qué hago? Lo mismo que hice abajo, cojo la mechita, ese punto máximo sería el punto máximo, pues digamos, de este cierre. Bien, entonces, ¿por qué punto máximo? Lo mismo de ahora, porque fue la cotización máxima antes de que el precio desarrollara la caída que generó el SSH de cierre de rango. Ya ahí teniendo el punto mínimo y el punto máximo, ya ahí tenemos básicamente el fractal. Punto mínimo, punto máximo. Se supone que el precio entonces lo que está haciendo es impulso, retroceso e impulso. ¿Qué es lo que el precio está haciendo acá? Esto no es una tendencia bajista, no falta que digan, no, es que el movimiento está, el volátil 25 de 3 minutos está bajista porque veamos cómo está desarrollando acá. Sí, pero no, o sea, sí está bajista, pero no está bajista porque sí, simplemente es un retroceso. El impulso principal es ese impulso alcista. ¿Cierto? Ya ahí teniendo básicamente nuestro fractal, ya yo vengo y cojo básicamente mi Fibonacci, ya después teniendo mi Fibonacci cojo la zona del 0,70 y ya después en la zona del 0,70 lo único que voy a esperar es que el mercado me desarrolle una confirmación alcista para comprar hasta el punto máximo. O sea, que el precio venga, me haga esto, me rompa un punto máximo, cuando la ruptura del punto máximo baje, reteste y me desarrolle la tendencia hacia el alza, ¿cierto? Ahí ya tengo la proyección inicial, pero yo no me puedo quedar con un plan A, tengo que buscar siempre un plan B, caso tal de que el mercado me rompa ese punto mínimo. Y siempre he dicho que es lo que termina dando esa vuelta, porque claro, ¿no? El mercado rompe el punto mínimo y no confirma. Pues si él no confirma, ¿nosotros qué hacemos? Nada, toca tener una opción o una posibilidad de qué hacer cuando el precio rompa ese punto mínimo. Si sabemos que el precio cuando viene alcista, cuando rompe puntos máximos está generando voz, pues sabemos que cuando el precio, si él le da por romper ese punto mínimo, esa ruptura de ese punto mínimo, si se llega a romper sería el cambio de estructura, cuando pasamos de ser alcistas, ahí sí, a ser básicamente bajistas, ¿cierto? Pero es simplemente una suposición para tener ese plan B. De resto no vamos a matarnos la cabeza haciendo la vuelta ahí. Entonces ese sería, por el momento es nuestro punto mínimo. Pero entonces tenemos analizados este fractal. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que analizar el fractal anterior y ver si es que el fractal anterior no está mitigado, porque si el fractal anterior a este no está mitigado, pues existe una alta probabilidad de que el peso baja a mitigar el fractal y de ahí sí termine desarrollando el movimiento alcista que estaríamos esperando acá, ¿cierto? Entonces, nos paramos básicamente en este gráfico, ¿cierto? ¿Qué pasa? Aquí vemos que el precio acá venía claramente bajista y llegó a un punto en el que se convirtió alcista. Entonces aquí ya se comienza a complicar un poco más la cosa porque tenemos que analizar más. No se complica porque tengamos que añadir o analizar conceptos diferentes. No, se complica por el simple hecho de que tenemos que invertir un poco más de tiempo para llegar a una conclusión relativamente buena. ¿Por qué? Porque como aquí ya vemos que el precio pasó de ser bajista a ser alcista, ya no tenemos que analizar el anterior a este, sino que tenemos que analizar el último quiebre que el precio generó hacia la baja para sacar una buena conclusión. Entonces, tenemos este movimiento. Este fue el mínimo que más destaca sobre los demás, entonces este sería mi voz básicamente bajista. Tengo mi voz bajista acá. Sí, aquí sí voy a hacer relativamente rápido pues para no gastar mucho tiempo en esta vuelta. Tengo el voz acá, el mercado acá venía alcista, él aquí pasó a ser bajista, acá nuevamente pasó a ser medianamente alcista y con la ruptura de este punto mínimo fue la ruptura que desarrolló el movimiento que me generó básicamente el boss. Por ende, ese sería mi boss, ese sería mi inicio de rango y ese sería mi punto máximo, ¿cierto? El mercado bajó, desarrolló una tendencia bajista, hizo esto, hizo esto, hizo esto y cuando me rompió ese punto máximo me generó mi cierre de rango. Bien, ahí ya tengo inicio, tengo voz, tengo cierre, tengo punto mínimo, tengo punto máximo. El mercado lo que hizo fue romper el punto máximo de mi último fractal bajista, por ende esa ruptura de ese punto máximo la vamos a llamar el cambio de estructura. Entonces ya entendemos que de este quiebre, perdón, fue donde se desarrolló todo el movimiento alcista que estamos viendo ahora mismo, ¿cierto? Entonces, este cierre
de este movimiento bajista pasa a convertirse en el inicio del movimiento alcista porque hubo básicamente un cambio de estructura. Bien, el mercado generó impulso, retroceso, impulso, retro, impulso, retro, impulso, retro, impulso, retro, impulso, quebró. Cuando quebró básicamente ese punto bajo, esa ruptura es el SSH de cierre de rango de este fractal alcista. Miren que el precio cuando nos dejó el punto máximo y miren que el punto máximo se rompió, ahí fue el boss. Entonces ya vemos que el análisis de acá está bueno. ¿Por qué? Porque ya se comienzan a cuadrar con los fractales anteriores, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa con este fractal? Si yo marco básicamente el Fibonacci de este fractal de mínimo a máximo, yo le marco básicamente esto del 0,70. Esto es un fractal que no fue mitigado ni siquiera hasta el 50%. Miren que él cerró este rango, no llegó ni siquiera al 50 y dio continuidad. Entonces hay una alta probabilidad de que el precio siga cayendo a buscar mitigar este fractal de acá. Entonces, ¿qué pasa? Si él rompe básicamente ese punto mínimo, sabemos que hay un cambio de estructura y podemos vender hasta que el mercado mitigue este fractal, ¿cierto? Y cuando el mercado mitigue este fractal, ¿qué pasa? Vamos a esperar que nosotros, vamos a esperar que el mercado nos genere un cambio de estructura a la alza para comprar. Pero entonces aquí llega la pregunta del bello Michael, ¿comprar hasta dónde? Si el mercado rompe este punto mínimo, hay un cambio de estructura, ¿cierto? Hay un cambio de estructura. Entonces, Choch, cambio de estructura. Y si hay un cambio de estructura, pues sabemos que se generó un nuevo fractal bajista. Y pues vamos a comprar por confirmación hasta el 70% del nuevo fractal bajista, pero entendiendo que las compras que busquemos acá tienen poca probabilidad, porque a pesar de que estemos comprando con una zona de respaldo, hay poca probabilidad de que se den las compras, así confirme, porque a pesar de que hay una zona de respaldo, o a pesar de que hay una zona de respaldo, hay un cambio de estructura que nos quita mucha probabilidad de compras de alto valor. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a asumir ese riesgo o se asumiría ese riesgo hasta el 61.8 o hasta el 70% del nuevo fractal bajista y ahí esperaríamos nuevamente ventas para irnos a favor de qué? De este cambio de estructura. ¿Sí? Así se analiza. O sea, no es tan, bueno, no es difícil, es fácil.